capítulo específico sobre eso, que es básicamente, a ver, todo esto va en torno a ganar plata, ¿no? Eso es claro. El tema es cómo, y hay algunas cuestiones que por ahí quedan un poco relegadas, como el tema del money management o la gestión del dinero y sobre todo del riesgo. Porque generalmente cuando se habla del riesgo, se habla de un punto de vista de, digamos, de cómo evitarlo, no de cómo gestionarlo. Cuando uno escucha o ve lo que se dice por ahí, ¿no? Que te dicen, bueno, no vendas descubierto, no hagas esto, no hagas lo otro. Un montón de precauciones, todas son válidas, todas son válidas. Eh, que obviamente la finalidad de eso es darte un buen consejo. Nadie, generalmente, la gente no te quiere perjudicar, salvo que te vean que andan mejor que ellos. Pero hasta ese punto te van a tratar de ayudar. Entonces, eh, bueno, ¿cuál es el punto? Acá la gestión del dinero es todo un tema y en las opciones es más complejo. Como yo digo en algún momento, para ser trader, digamos, o el trader de opciones, primero es trader, después es de opciones, con lo cual eso lo hace un poco más complejo, ¿no? A la situación en general. Sí. Estoy admitiendo a los que quedaron afuera. Bueno, entonces, en esta charla vamos a hablar de eso, básicamente, de la gestión del riesgo, no solamente de protegernos, que es algo que yo recomiendo arrancar, así, protegerse, ¿no? Haciendo mucho hincapié en esto, porque realmente yo no conozco a nadie, que no digo que no lo haya, pero yo no lo conozco, que me diga, yo sé que me fundí arriesgando el 2% por posición, o sea, es casi que es imposible realmente. Tendrías que equivocarte, no sé, matemáticamente sería infinito, porque siempre es el 2% de lo que te queda, o sea que te queda $1 y vos vas a perder el 2% de ese dólar. Sabemos que en términos reales eso no pasa, que generalmente la gente soporta, esto ya es un tema psicológico, soporta una determinada cantidad de pérdidas y después ya medio que o se la timbea o no toca más la bolsa, como pasa en el casino, ¿no? El tipo que está jugando a la ruleta y va perdiendo todos los días una fichita, o todo el momento, todas las bolas, una fichita, en algún punto dice, ¿sabe qué? Todas al Colorado 32, y si sale, sale, y si no me voy a tomar un café, me voy a casa. La psicología funciona así, ese sufrimiento de estar todos los días perdiendo un trade te hace hacer eso. Bueno, si uno lo sabe, por ahí lo puede evitar. Pero acá vamos a hablar ustedes saben que, por ejemplo, los torneos de trading, Larry Williams tiene el récord. En el 87 ganó el 11.700%, puso una cuenta de $10.000 y se fue con $1.000.000. Fue un récord, ¿no? Después en el 97 repitió, no repitió el récord, pero tuvo resultados muy buenos. Tenía un problema con la IRS, con la Agencia Impositiva de Estados Unidos, entonces la que figura es la hija, y ahí, bueno, algunos dicen que es él con el nombre de la hija, y otros que es él que le enseñó a la hija. De cualquier manera, si es él que le enseñó a la hija o es él, podemos decir que casi que duplicó el resultado, sin sacar el mérito a la hija, ¿no? ¿Qué hacía Kelly? ¿Cómo es que Kelly llega a los 11.700 y otros no? Bueno, obviamente en un torneo de trading la idea es ganar, no es durar a largo plazo. Diferente es la persona que está invirtiendo su jubilación. Obviamente que 11.700 es muy atractivo, pero conlleva sus riesgos. Entonces acá vamos a hablar un poco de esto. ¿De dónde surge, de dónde gana uno plata? ¿No? Cuando uno hace trading. Todas las personas, todos los que les va bien, todos los que logran ganar, en cualquier negocio, digamos, pero estamos hablando del trading, tenés que tener tres factores. Una ventaja, se llama edge técnicamente. Es una ventaja estadística, o sea, algo que funciona, ¿no? Hagas lo que hagas. Si vendas pizza, tenés que tener a alguien que te la compre. Porque es rica, porque es barata, por algo. Por algo te compran, no sé por qué. Pero en algún punto lo tenés o no lo tenés. Si en tu negocio entran 10 personas, no lo tenés. Si la gente llama y no tenés lugar, es porque lo tenés. Sí, es simple. El concepto es simple. Por ahí es difícil entenderlo en el trading. O es difícil de encontrarlo. Pero el concepto en sí, todos vamos a estar de acuerdo en que se entiende. Y después tenemos gestión matemática. Bueno, vos tenés la ventaja.
como en algún momento yo lo escribí en un mail, vos tenés una moneda que sale el 60% de las veces. Bueno, si gestionás más el dinero, aunque sea el 60%, vas a perder. Entonces, el resultado de eso es la supervivencia y el crecimiento. Vamos a definir muy breve el edge, que es esta ventaja. Vamos a definirlo como lo que no es. No es presentimiento, no son sensaciones, no son ideas, no es contexto macro, no es nada de eso. A veces, eh, digamos, una ventaja significa tener una probabilidad favorable, ¿no? Tener una simetría favorable y tener una distribución conocida. O sea, entender lo que estás operando. En síntesis, si uno vende, si uno opera sell-off, dice, oh, mirá, mi negocio es que cuando todos venden, yo compro porque creo que exageraron y tienen miedo. Si vos ponés un negocio de venta de sándwiches a la salida de la cancha, lo que decís es, mirá, la gente sale con hambre, está dispuesta a pagar más y yo el sándwich que lo vendería a 5, acá lo vendo a 15. Es el mismo concepto. Yo lo llevo muy a ejemplos así, pero no sé, me parece que por ahí es menos abstracto, sobre todo para que está arrancando, ¿no? Así que bueno, disculpen esa falta de abstracción por ahí. Entonces, no es, no es una opinión, no es nada de eso. A veces sí tenemos que decir que el edge, la ventaja, reside en el trader. Eso es así. A ver, la gente cuando te dice, mira, yo muchas veces vas a escuchar, no, hace tantos años que hace lo mismo, o que le va bien, o que en realidad no hay fórmula, sino que es simplemente acomodarse y acompañar al mercado. Esas frases, lo que te están diciendo, a veces eh, creo que es alguien que tiene un problema técnico. Tun, 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 tun. A ver, no sé por qué lo sacaron. Entiendo que es un tema técnico. Gracias por avisarme, pero no sé qué hacer acá. Porque me salió un cartelito que no me dio, sí, pero no me dio mucha elección. Me dijo, lo estamos sacando por un problema técnico, yo entendí que se iba a poder conectar de nuevo, pero vamos a ver si lo podemos invitar. Si alguien puede que le avise que es un tema técnico y y a ver si, que pruebe de entrar con otra cuenta por las dudas o algo así, o de loguearse. Porque no me da la opción, no es que me dijo metelo, hace o lo querés sacar y yo puse sí, sí, afuera. No, la verdad que me apareció así un cartelito breve y yo dije, bueno, se volverá a meter. Eh, y yo encima que no soy muy ducho con esto, pero bueno, ahí se lió, ¿eh? Eso por tocar lo que no tengo que tocar. A ver, ahí se apareció. Cartel. No, es otro. Era otra persona. Bueno, bienvenido. Eh, voy a decir. Entonces, a veces ustedes van a ver eso, ¿no? Gente que dice, no, pero esto es feeling, lo veo. A todo, o sea, a cualquiera que está un tiempo muchas veces le pasa. Y claro, eso muchas veces esa ventaja es el trader mismo, es lo que el trader automáticamente o inconscientemente, digamos, está tomando, está filtrando. Son esas cosas que uno después las ve, como esta frase que por ahí parecen un poco cliché, ¿no? Acompañar la tendencia. Eso es muy fácil para el que lo está haciendo, porque sabe lo que para él es una tendencia y lo que no es, lo que es acompañar y lo que no es acompañar. Si vos te sentas al lado y lo haces, te va a decir muchas veces, te vas a encontrar que la acompañar la tendencia es acompañar algunas, sino todas, esta sí, esta no porque no. Entonces ahí es donde te hace a cortocircuito estas cuestiones, ¿no? Pues sí, che, pero vos me dijiste que cuando hacía esto hacíamos lo otro. Ah, sí, pero en este caso no. Y ahí vos te das cuenta que es donde el tipo gana plata y uno la pierde como un desquiciado, o sea, porque es así. A mí me ha pasado, ¿no? Sobre todo me ha pasado con gente que tenía, obviamente, otra antigüedad en el mercado y en donde esto no estaba tan estructurado. Era un tema de feeling. De hecho, cuando a mí me pasó de estar en el piso, y uno dice, bueno, ahí la gente te imagina, yo me imaginaba,
que todos iban a, no, sí, entender exactamente. Y vos te dabas cuenta que los tipos no sabían cómo, digamos, pero se encontraban de golpe con una operación ganadora. Esa era la situación muchas veces. Y diga que la gran mayoría. Ahora, lo que sabían hacer muy bien era no cagarla, o sea, no cometer errores. Bueno, obviamente que es una cuestión de supervivencia, el que los cometía no estaba ahí. Entonces, por una cuestión de estadística, el que quedaba era el que podía pagar el asiento y el que podía mantenerse. Entonces, fácilmente el que se equivocaba estaba fuera, era así. Entonces, nosotros esto lo tenemos porque también cambió el tiempo, ¿no? Pasaron desde la gente que aprendía de esa manera en los años 70, ahora cambiaron muchas cosas, y cosas para mejor, ¿no? Entre otras. Pero está mucho más estructurado. Entonces, todo trader tiene una ventaja estadística. Hay algo que hace que lo hace ganar dinero. Hay algo que hace que funciona el 70% de las veces, o funciona el 40%, pero cuando funciona gana más plata. Hay algo que hace. O sea, que muchos no lo saben identificar, es verdad también. Pero que eso no hay forma de ganar dinero si no lo tenés. Y después tenés la gestión del dinero. Hay muchos que son buenos en eso y en la gestión del dinero no son tan buenos. Esos son los que vas a ver que por ahí ganan mucho dinero y que después te cuentan la anécdota y te dicen, sí, bueno, una vez me quedé con el 5% de la cuenta y después, bueno, recuperé y gané el triple, gané, ¿no? Me hice millonario. Pero en ese momento la gestión del dinero muy posiblemente no haya sido la adecuada. No porque se quedaron con el 5, sino por la forma en la que en la que funcionó, porque a veces uno puede saber que va a tener una cuenta en donde puede perder el 30% en un mes y aceptarlo. Otra cosa es no saberlo, que es diferente. O sea, acá no vamos a decir lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, o sea, cada uno sabe lo que quiere arriesgar. El punto es entender lo que uno está arriesgando y lo que uno está dispuesto o por qué lo está arriesgando, ¿no? Ah, muchas gracias, Juan Cruz. Entonces, yo voy a hablar de un fenómeno muy puntual y porque ahora está bastante de moda, existe hace muchos años, pero ahora se puso de moda, digo ahora y hace 5 años que está de moda, que se llama, o le dicen Fair Value Gap, que son, yo después les paso el detalle de cómo hice los estudios también, las estadísticas, pero son los que antes se llamaban, o sea, se llamaban huecos en la cotización, ¿no? Que son los días en donde el precio se mueve rápido. Ya que estamos, muestro un ejemplo, que va a ser más sencillo. Por ejemplo, cuando el precio se mueve y deja un espacio entre tres velas, tenemos la 1, la 2 y la 3, y deja un espacio en el medio, ¿no? Vamos a buscar uno que sea más lindo, este. Por ejemplo, esta vela verde que está acá, tenemos la vela, la 1, es esta que está acá, la 2, y esta es la 3, ¿no? Es un patrón de tres velas. Yo no quiero ni man débil ni fuerte. Bueno, y lo que vemos es que el máximo de la 1 y el mínimo de la 2 dejan esta zona acá, que es una sola vela que cruzó y que generalmente llega con un movimiento fuerte, ¿no? Por ejemplo, acá, bajista, tenemos la 1, tenemos la 2, tenemos la 3. Y esto es este Fair Value Gap. Yo no tengo este pulso, no tengo, tomo mucho café, pero no, todavía no, es la computadora, no sé qué pasa con esto que me escribe así. Bueno, no estoy loco. La cuestión es que esto es un fair value gap, entonces es un patrón que está muy estudiado, o sea, el mercado, esto tiene que ver con la teoría de subastas de mercado, ¿no? Eh, de, eh, Price Action, de acción del precio. Hay un libro muy interesante al respecto, que es el de Dalton, es un libro muy interesante, y bueno, y ahí explica todos estos fenómenos y demás. Pero acá lo que nos interesa es este fenómeno en particular, porque lo quiero usar de ejemplo. Entonces, esto es un Fair Value Gap, y por ejemplo, uno puede, o podemos entender
que estas estadísticas que yo tengo acá, después se las comparto en una de estas infografías o los detalles. Sí, intenté desactivar Iván, pero no. Ya después voy a meterle. Entonces, ahí tengo, hay un fenómeno que es, bueno, se dan estos gaps. Estos gaps se cierran o no se cierran, en la primera pregunta. Entonces, ahí tenemos que la gran mayoría se cierra. Yo separo en dos, los chicos y los grandes. Y ustedes me dicen, bueno, ¿y cómo separar los dos y los chicos y los grandes? Bueno, calculo los gaps que existen. En esos gaps que existen, miramos, lo normalizamos por ATR, o sea, por el movimiento diario que tiene las velas en el día. ATR es el average true range, que es simplemente el rango diario, un promedio de los rangos diarios. Es una volatilidad muy concreta, ¿no? Es lo que se mueve el precio todos los días. Entonces digo, bueno, ¿cuál es la media? Y de ahí separo a la mitad. Y digo, los de arriba son los grandes, los de abajo son los chicos. Y ahí calculo si hay alguna diferencia, por ejemplo, entre las velas, si es lo mismo que sean tres verdes o tres rojas, o dos rojas y una verde, o dos verdes y una roja. Y calculo todas las probabilidades. Veo algo importante, uno tiene que ver que los patrones sean simétricos, que no haya una sobreoptimización, ¿no? Todos los sistemas o todas las ideas que tengan, generalmente de alguna forma se funcionan. Bueno, voy a usar una media de 3 compuesta con un swing y los días lunes a la tarde si yo uso la media. Claro, el problema es que eso funciona un día en un activo y después no funciona más. Uno tiene que buscar reglas simples que uno vea que hay una ventaja. Bueno, en estos gaps se da que muchos se llenan, vamos a poner que se llenan rápido, en un día, en 2 días. Y después tenemos los más grandes son más difíciles de que se llenen, baja un poco la probabilidad. Entonces, eh, básicamente ahí tenemos una ventaja estadística, ¿no? Y dentro de esa ventaja tenemos que los de reversión, o sea, rojo, rojo, verde, 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 rojo, ¿no? Estoy diciendo las tres velas, esos se llenan más rápido, o sea, en promedio son los que más se llenan en el primer día o el segundo día. Con lo cual ahí hay lo que decimos una ventaja estadística, que no significa que con eso ganemos plata, ese es el segundo paso. Así, bueno, listo, tenemos una ventaja, hay que ganar dinero con esto, ¿qué puedo hacer? Y ahí tenemos dos temas, porque hay que ser discrecionales, yo soy discrecional, o sea, pero yo, no una máquina. De hecho, no lo sé hacer que lo haga una máquina solo. O sea, siempre que hago los números no terminan dando muy bien. Por eso termino operando yo. Porque ya esas son reglas muy, muy estrictas y son más difíciles o tiene otra complejidad, ¿no? Entonces, uno tiene que transformar el fenómeno que se vio, o sea, mira, el gap se cierra, en un patrón operable. Bueno, listo, el gap se cierra. Fantástico. ¿Cómo lo voy a operar yo? Cuando eso es discrecional, a veces lo podemos probar. Generalmente vamos a tener una aproximación. No vamos a tener algo exactamente perfecto. Esto lo digo porque si uno se vuelve loco haciendo números estadísticos, por ahí no dan como dan en la realidad. A mí me pasa el camino inverso. Yo primero lo hice en la realidad o lo hago y después lo estoy viendo ahora en la estadística, pues la verdad es que nunca había hecho tantas pruebas en tanto tiempo. Siempre mi Excel tenía 30 pruebas y a la cancha. Y ahora veo que puedo hacer los 20 años de historia y hay cosas que yo hago que no me dan los números. Digo, ¿cómo puede ser que yo gano y acá los números no me dan? Pero bueno, son reglas que uno tiene que son difíciles de poner, ¿no? Entonces, es transformarlo en un patrón operable. Eh, esto es planificar. Bueno, voy a entrar cuando veo esto de esta manera, cerrar de esta otra manera y después respetar las reglas. Esa es un poco la idea. Yo creo, y me parece importante, uno no tiene que operar como una computadora. O sea, la idea no es esa, porque si no pones una computadora. Si vos si vos, por ejemplo, todas las reglas que aparecen o que tenés, las operás como si fuese una IBM, y vas a conseguir lo peor de los dos mundos en ese caso. O lo haces que opere solo, o tenés que agregar generalmente uno tiene ciertos filtros. A esos filtros yo creo que hay que darles importancia. Eh, no sé, sabés que va a haber una guerra y el patrón te dice que, no sé, que vendas un Strangle y no lo hagas ese día, qué sé yo. No sé, cosas así, ¿no? Eh,
salvo que esté de acuerdo con tomar ese riesgo, pero quiero decir, uno tiene la gran ventaja de tener el contexto que el mercado no lo tiene. Después puede ser entender cómo bajo ese contexto a reglas operables, ¿no? Eso es otra cosa, pero bueno. Entonces, pero la idea es transformar esa ventaja en un patrón operable. Entonces, un edge puede ser válido, y de hecho muchos son válidos, y no requieren, como decía, la automatización absoluta, porque es como, yo lo veo como tres pasos, ¿no? O el fenómeno estadístico que lo vemos, que sabemos que funciona, o que vemos que se repite, cómo lo operamos, y después, bueno, automatizarlo para que se opere solo. Eso es lo más complicado. Y no siempre coinciden, ¿no? En mi caso, por lo menos, como les digo, yo opero y me va bien y no lo puedo hacer automático. Todavía no me salió. Así puedo hacer arbitrajes, eso tengo bots que hacen, ¿eh? Pero son arbitrajes, no es de forma discrecional, ¿no? Eh, Una vez que tenemos esto es necesario. Sin esto no hay negocio que funcione. Es como dijimos al principio, ¿no? Eh, Algunos lo saben y otros no lo saben, pero todos tienen algo de esto. Si no, no hay negocio que funcione. Pero una vez que tenemos eso, podemos definir y vamos a ver en la gestión del dinero cómo le sacamos el mayor jugo posible a eso. Entonces, la gestión del dinero no es solamente cómo pongo el stop o cuándo cierro o cómo acomodo las estrategias. Eso tiene que ver con la gestión de la estrategia en sí. La gestión del dinero básicamente es cuánta pongo en juego. Y no consiste en poner poco, sino consiste en ponerlo adecuado. Poner poco no tiene no tiene mayor riesgo, ¿no? O sea, lo que uno hace cuando dice, bueno, voy a tener una regla, por ejemplo, del 2%, ¿no? En la clásica es la que yo recomiendo siempre al principio. ¿Por qué? Porque uno todavía no tiene en la historia de los trades que hizo, uno no sabe no sabe bien cómo va a funcionar, la disciplina, errores. Entonces todo eso mejor hacerlo con poco y jugar sobre seguro. Una vez que uno no comete ciertos errores, ya entiende cómo es la volatilidad, tiene la dinámica de algunos trades, ya conoce o tiene un poco de historia, ¿no? Eh, digamos, de historia estructurada además, ¿no? Porque si no la tenés estructurada, también es muy difícil después poder utilizarla. Pero una vez que tenemos todo eso, digamos, tenemos que pasar a otra regla generalmente. Vamos a ir a la vereda opuesta, al criterio de Kelly, eh, que hay muy pocos temerarios que lo usan y que lo usaron. Hoy no lo usa nadie profesional, no lo usa nadie. Lo usó Larry Williams porque lo descubrió y dijo, mira esto, qué bueno que está. Y bueno, sí ganó el 11.700, ¿no? Pero hubo un momento que perdió el 30% en una semana, dice. El criterio de Kelly, ¿qué hace? La pregunta que responde es la siguiente: si yo quiero hacer que mi capital crezca de forma geométrica, ¿qué tengo que hacer? Esa es la pregunta. O sea, crecer de forma geométrica no es arriesgar poco, no sentirme mal, tener cuidado, nada, es patear fuerte y al medio, pero poner quinta de entrada. Obviamente la volatilidad es bestial y hay un problema o hay un tema matemático y un tema de la realidad que tampoco se llevan tan bien. A ver, cuando vos tenés un sistema, ¿qué hace Kelly? Dice, bueno, ¿cuál es tu probabilidad de éxito? ¿Cuál es tu tasa de éxito? O sea, tu probabilidad y cuánto ganás cuando ganás y cuánto perdés cuando perdés. Entonces, estadísticamente dice, bueno, hace un numerito y te dice, vos tenés que arriesgar tanto. Y por ahí te da que tenés que arriesgar el 40% del capital, o el 30%, o el 20%. Pero es normal, si vos pones ciertos parámetros, que te diga números muy altos. Eh, A mí un sistema me da el 60, por ejemplo. Pero claro, el 60 no resiste que pierdas tres veces, ¿no? Eh, Te vas a quedar con el 2% de la cuenta. Vas a perder el 60 del 60, no sé, una racha de tres pérdidas te arruina. Entonces, no es muy sano en ese sentido. Y por otro lado, se basa en la estadística. Entonces, claro, tiene un tema de que
El problema son los cisnes negros ahí, ¿no? Porque vos tenés la estadística que dice que van a ser el 70%, pero siempre puede haber una probabilidad de que haya más pérdidas. Entonces, esa es el problema que tiene. Pero tiene su solución. ¿Cuál es? La realidad es que es dividirlo. Entonces decir, bueno, hago un décimo de lo que hace Kelly o un tercio. Muchos usan la regla de un décimo. La verdad es que uno sobre Kelly y a veces te va a dar riesgos mucho más acordes. O sea, te va a decir, era 3%, 3,8, 4, 4,2, depende de lo que estés operando. Hay patrones que son mejores, va a depender de la estadística, ¿no? Por eso hablamos de las dos cosas como simultáneo. Va a depender de cuál sea tu negocio, de qué tanto gane, de qué tan bien funcione. En la ventaja de las opciones, ¿cuál es? Algo importante. Primero que tenemos el tema de la probabilidad, nos ayuda mucho. La probabilidad de la estrategia, por lo menos, porque sabemos que eso nos da una ventaja que el trading, cuando uno opera de otra manera, no la tenés, ¿no? Yo te digo, ¿cuál es la probabilidad de comprar un bono y vender otro bono y que ganes con la diferencia? No sé, ¿no? En cambio, yo te digo, ¿cuál es la probabilidad de este spread? Mira, 65, 70, querés ser más conservador, usa menos, pero está ahí. Eh, y después las opciones, una cosa que me olvidaba, respecto al anterior, tienen un edge en sí, pero después lo vemos al final. O sea, la ventaja de, por ejemplo, la venta de opciones en determinadas condiciones es que, primero, es una ventaja en sí misma y es una ventaja que se puede sumar a otras ventajas que ya tenemos. Entonces, tenemos una resistencia que funciona al 55% de las veces. Bueno, si a eso le agregás la ventaja de vender calls sobrevalorados, llamémosle, estás capturando dos ventajas juntas, ¿no? Por eso que la gente, por eso las estadísticas que no mienten, dicen que la gente que opera opciones, digamos, hay más proporción de ganadores o que operan opciones a que ganadores que operan, por ejemplo, o que hacen day trading en acciones o que operan, hacen trading, simplemente. ¿Por qué? Y bueno, porque las opciones bien manejadas tienen una ventaja adicional. Es más difícil entenderlas y es más difícil el proceso, pero el que las entiende y los puede llevar a la práctica obtiene una ventaja adicional que está dada por básicamente la prima de varianza para el que vende opciones, que es vender el valor tiempo y demás. El tema de la gestión de las posiciones, etcétera. Todo eso lo que hace es suma más expectativa matemática, o sea, más ventaja. Entonces, dijimos, la regla del 2% y el criterio de Kelly es lo opuesto. Y después tenemos una tercera, yo voy a hablar de tres básicamente, no de muchas más, porque con esto se entiende bien el punto, me parece. Y las otras son como, la verdad es que todas son promedios de esto. Estas son como las dos que están. La F óptima, hay una diferencia. En vez de basarse en la estadística, probabilidad de éxito y cuánto ganás cuando ganás en promedio y demás, lo que hace es, de una muestra de datos de tus resultados, toma las peores pérdidas y te dice cuánto tenés que arriesgar en la próxima operación. En base a, toma en cuenta, por supuesto, la peor pérdida que tuviste, ¿no? Y hace una prueba, un Monte Carlo, o sea, al azar, y en base a eso te dice cuánto tenés que arriesgar. Tiene sus pros y sus contras, no hay una perfecta. A veces, si vos no tuviste grandes pérdidas, la F óptima te va a decir que tenés que arriesgar más que Kelly. La idea era que tengas que arriesgar menos, o sea, por eso aparece. Ralph Vince, que... ¿Es Ralph Vince o Van Tarp? Creo que no, Ralph Vince. Escribe cuando se junta, porque él lo ayuda a Larry Williams a mejorar su sistema de gestión del dinero, y desarrollan esta F óptima. Claro, ahí dice Ralph Vince. Entonces, él toma la pérdida histórica, pero claro, bajaba el criterio de Kelly. Si Kelly decía que tenía que arriesgar el 20%, Ralph decía el 15%. ¿Por qué? Porque había una pérdida que era grande. El problema es si no tuviste esas grandes pérdidas o incluso tus resultados son muy buenos, te va a dar que tenés que arriesgar más capital. Entonces,
lo que uno hace generalmente es chequea las dos fórmulas y toma la más conservadora, porque también depende mucho, pero tomando la más conservadora y haciendo la división de decir, bueno, un décimo o una quintoava parte de eso es un nivel de riesgo alto y una volatilidad grande. Por eso que uno toma la más conservadora, ¿no? Esta es una fórmula que va a optimizar el crecimiento verdadero y, bueno, igualmente es muy agresiva si la usamos pura, ¿no? Si no le echamos un chorrito de soda, no la licuamos 1/5, 1/10, son niveles de riesgo que realmente son muy difíciles de mantener, para la gran mayoría por lo menos. Eh, Porque, bueno, los sistemas están para respetarse. Entonces, si el sistema te dice que tenés que arriesgar el 6, es el 6, y si no, cambia el sistema. Pero, digo, es difícil cuando el nivel de riesgo es muy alto y cuando vos venís, obviamente, en una racha perdedora. Lo fácil no es cuando venís ganando. Lo fácil es cuando venís perdiendo. 5, 6 operaciones, que a todos en algún punto nos pasa, porque es estadístico. Entonces, la estadística te dice que si vos haces 300 trades, por más que ganes el 80%, en algún punto vas a perder 6 veces seguidas. Y cuando perdés 6 veces seguidas y en el próximo trade tenés que poner el 6% del capital, bueno, ahí empiezan las dudas, ¿no? Y justamente, si vos bajás la exposición, no tengas duda que va a ser el trade bueno ese. Pero bueno, eso es la ley de Murphy que se junta siempre, o que está ahí presente. Entonces, digamos que el enfoque profesional va a sacrificar el óptimo teórico, esta F óptima, por la supervivencia, por estar en el día a día y no quedarnos afuera del juego. Entonces, generalmente se usa Kelly y una fórmula o la F óptima y una fórmula. Yo comparo las dos y siempre yo termino usando Kelly porque la verdad es que me gusta más y me da menos que la F óptima. Pero muchos usan la F óptima en futuros, es muy común. Eh, y bueno, si te da un 20%, usas el 2 o el 3. Una fracción. Claro, yo trato de usar una fracción siempre. Hay que pensar, digamos, como decía, lo teórico no es lo práctico, porque obviamente uno en la realidad lo que tiene que hacer es sobrevivir cisnes negros y en la teoría, bueno, eso está metido ahí, ¿no? Si te toca, te toca, es así. Pero, entonces, vamos a resumir esto, un poco lo que hablamos. No hay forma de ganar desde la gestión del dinero si no tenemos una ventaja. Y esa ventaja puede ser eh, un fenómeno que se vea y a veces lo tiene el trader. Cuando digo lo tiene el trader, él lo tiene por algún filtro inconsciente, lo tiene por una cuestión discrecional, lo tiene por algo. Ahora, es importante que no quede en ese algo. Eso lo digo yo, ¿no? O sea, digo, lo tiene por algo. Hay gente que indiscutiblemente gana dinero, que si le preguntás cuál es su edge, te va a decir, no sé de qué me estás hablando. Yo sigo el precio, acompaño, hago un rango. Te van a decir cualquiera de estas frases encaja, digamos, ¿no? Obviamente que esa no es la realidad. O sea, no estoy diciendo que estén mintiendo, estoy diciendo, hay una ventaja que no la están viendo o no saben de dónde surge o no les importa porque como ganan plata no se están preocupando por esto. Entonces, nos pasa a todos, en algún punto es como hablar, no sé. Me dicen, che, ¿qué tiempo verbal usaste? No sé, qué sé yo, lo sé. Estoy hablando, o sea, no me doy cuenta. Bueno, pasa lo mismo en el trading. Eh, entonces, pero es importante para el que está afuera o el que no lo consiguió o el que no lo ve muy claro, es identificarlo. Sin identificarlo, no operar. Como dije eso, como digo esto, quiero decir, el vender primas es un hecho en sí mismo. O sea, lo que se ve en el curso, que uno dice, bueno, pero esto de vender primas cuando la volatilidad está alta, eso es una ventaja en sí misma, que ustedes la pueden comprobar, o lo mejor es que la puedan comprobar, pero si no, bueno, pueden confiar, ¿no? O comprobarla es lo mejor siempre, más allá de que confíen y compruébenla para entender exactamente cuáles son las limitaciones. Dice, bueno, hay que vender prima, pero ¿en qué momento? ¿Qué es alto? ¿Qué es bajo? ¿No? Todas las herramientas, el Ivy Rank, la volatilidad, la gestión de estrategias está para poder capturar esa ventaja
que existe, y es la forma de capturarla de la mejor forma posible. Por eso es que las gestiones se buscan hacer de forma mecánica. Lo que se busca es reducir la fricción, los errores, para no dejar escapar esa ventaja que existe. Y si ustedes ven, por ejemplo, los que están en los pitch, ven las operaciones que yo voy subiendo, y van a ver que hay una ventaja, hay una solidez y hay pérdida, o sea, muchas ganancias pequeñas y algunas grandes, o unas pérdidas grandes, ¿no? Y eso tiene que ver con el sistema funciona así. Ese método funciona de esa manera. Así como hay gente que tiene un sistema que es opuesto, que pierde muchas veces y cuando gana, gana un montón. Son decisiones con lo que uno se siente cómodo. Yo uso, por ejemplo, estos Fair Value Gap, los uso desde siempre. La verdad es que los usaba sin tener ninguna estadística. Yo decía, funcionan y funcionan. O sea, me funcionan, punto. No me puse a pensar, sí, a ver la estadística. Sí, uno ve estadísticas, pero todas esas estadísticas, la verdad es que hasta que yo no las hago no confío mucho. Y por otro lado, pero porque además varias veces me dijeron estadísticas que cuando las quería confirmar no daban, pero ni en pedo, daban el 10% de lo que me habían dicho, ¿no? Con lo cual no confío mucho en eso, pero ahora con la inteligencia artificial y con el Colab me puse ahí Mati me ayudó, y me puse a hacer algunas pruebas estadísticas que la verdad nunca había podido hacer con tantas muestras. Y la verdad que hay cosas que se dan y que, bueno, que son claras. Uno le pone nombre y apellido a porque uno está ganando, ¿no? O porque uno opera ciertos patrones. Hay otros que todavía me cuesta. A medida que los tenga, se los iré pasando. Pero bueno, por ejemplo, yo les puedo decir cuál es lo que yo siempre operé, lo que a mí me gusta. Bueno, pero eso lo hacemos al final para no hacer esto. Entonces, bueno, eh, eh, la aplicación práctica consiste en tener esa ventaja, identificarla, ponerle límites, entender cuándo se da y cuándo no se da, cuándo está fallando y cuándo no, o sea, cuáles son los límites, ¿no? Entender exactamente, che, mira, esto funciona, me gusta así, y si no se da así, no lo hago. Es muy importante el cuándo no operar. Y después dimensionar cuánto se arriesga. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Después se da otro tema, cuando uno tiene diferentes setups, digamos, diferentes ideas, el gap intradiario, no sé, el chicotazo arriba, la continuación, la velita que generalmente sigue, o no, o el que opera noticias, dice, bueno, mirá, eh, cuando sale una noticia generalmente es para el otro lado. No sé, esa es una ventaja. Sí, te da ventaja, es una ventaja. Yo opero eso, o sea, opero noticias. Y las opero básicamente así. Entonces, si uno dice, bueno, eso es una ventaja, bueno, ¿cuántas veces se da? Poder dimensionarlo y en base a eso saber cuánto tenés que arriesgar en la próxima. Porque además, si no, lo que te va a pasar, lo que va a pasar muchas veces y que pasa, es que una operación perdedora se llevó 4 ganadoras y la perdedora tenía incluso una ventaja mucho más chica que las 4 ganadoras, ¿no? Las 4 ganadoras, o por ahí una operación que tiene muchas probabilidades de ser buena y uno arriesga muy poco. Entonces después te quedas con ese sabor a poco, decís, che, pero la vi tan clara, ¿no? Cuando uno no tiene identificadas las reglas, generalmente lo ve más claro o lo ve menos claro. A veces le pifia, obviamente, pero uno a veces lo ve claro y dice, oh, la vi tan clara y sabor a poco, compré poco, ¿no? Eh, bueno, eso tiene que ver un poco todo con lo mismo. Con poder identificar el patrón, poder asignar una probabilidad de ocurrencia y en base a esa probabilidad poder relacionar un nivel de exposición. Que sea algo, que no sea algo que uno decide en el momento que lo está operando, ¿no? Eso es clave. Tiene que estar planificado de antes. Eh, Uno no puede estar ahí en el momento que está operando, bueno, y le voy a poner más o le voy a poner menos. Eso es el combo para el error, es el kit para equivocarse. Eso no es un tema de que falte práctica, eso no lo hace, no lo puede hacer nadie. Sí, lo puedes hacer después de 20 años que lo hace, qué sé yo, pero la idea no es estar 20 años perdiendo, ¿no? Para que te salga bien, o 5, o 6, es minimizar eso, toda esa fricción. Porque para cometer errores hay un montón de cosas para equivocarse. Por eso todo lo que uno pueda tener planificado de antemano, mejor.
Eh, bueno, acá, por ejemplo, en el de los grandes y el de los chicos, o el de los grandes, que tienden a cerrarse menos, automáticamente uno tendría que arriesgar menos dinero por lo razonable del patrón, ¿no? Cuanto más seguridad, más dinero se arriesga, es así. Entonces, el paso hay tres pasos. Detectar la ventaja, transformarlo en un patrón operable con límites. Lo que lo hace transformar son los límites, desde la idea a un objetivo, digamos, ¿no? Y después aplicar una fracción, una gestión del dinero eficiente. Eh, Básicamente, esa es la idea. Eh, Opciones. Yo voy a agregar la parte de... Esto funciona para todo lo que tiene que ver con trading. Y para cerrar, voy a decir lo de las opciones, que justamente es eso. En opciones, lo que hacemos, o la ventaja que tenemos los que operamos opciones, es que la ventaja que podemos obtener se multiplica o, eh, digamos, se puede multiplicar y podemos tener algunos riesgos. Eh, ¿Por qué se multiplica? Porque tenemos una variable que es el tiempo y una variable que es la volatilidad. Entonces, por ejemplo, eh, nosotros podemos jugar, si vemos un patrón y entendemos que, bueno, y a veces no se da, o a veces se da, o a veces podemos jugar con el factor tiempo siempre, ¿no? Podemos estar eh, y podemos vender volatilidad. Entonces, si el patrón direccional se mueve a nuestro favor y además baja la volatilidad, tenemos dos ventajas y eso nos da siempre más margen de maniobra, ¿no? Lo mismo pasa si creemos que es un patrón, por ejemplo, direccional a la baja y es en acciones y sabemos que si baja la volatilidad tiende a subir y entonces podemos aprovechar eso. Es sumar ventajas estadísticas. No es una o la otra, es intentar sumarlas. Yo creo que lo importante es primero identificarlas, que es un poco lo que hace el trading plan, ¿no? El trading plan que habla de opciones, que es lo que dice, bueno, indirectamente lo que está diciendo es, estas son las ventajas estadísticas. Cuando la volatilidad es alta, voy a vender primas y demás, pero implícitamente está diciendo esto, hay una ventaja ahí. Y esto lo voy a relacionar con un negocio que yo lo hago siempre, que es el de vender puts en los sell-off, ¿no? O sea, que básicamente consiste en vender primas, cuando nadie quiere vender, porque cuando uno vende primas en un sell-off o en una caída de mercado, uno quiere vender primas con alta volatilidad. Bueno, tenemos que pensar un poco en el negocio, me parece a mí. Eh, Atrás hay un negocio real. O sea, más allá de que esto sea financiero y es una computadora y uno no habla con nadie. Del otro lado hay un cliente que nos necesita. Y no es darle un relato o una épica innecesaria, no, hay que entender, o sea, a lo que voy es a ponerle nombre y apellido a los fenómenos. En un sell-off, en una venta agresiva, esos días que vemos que la vela roja es grande y el volumen es alto, ¿no? Ese es un sell-off. El otro día me decía que hablaba en chino, por eso digo, bueno, debe tener razón. Eh, lo que está pasando del otro lado, hay un tipo con miedo. O sea, no importa si es un fondo o Juan Palotes, pero hay alguien que tiene miedo o que tiene acciones, lo que tenga, pero está dispuesto a pagar primas porque se quiere sacar ese miedo de encima. Él cree que el mercado se va a caer. Él cree que va a caer 10% más o lo que sea, pero cree que va para abajo. Por eso él le está comprando puts. Es que los compra porque quiere darnos plata a nosotros. Con lo cual, ¿por qué digo esto? Porque hay que pensar que cuando eso pasa, hay malas noticias. O sea, eso no pasa con buenas noticias. Cuando eso pasa, la gente tiene miedo. Y para que la gente tenga miedo, que la gente o el mercado no son boludos, no es que somos los únicos vivos, tiene que haber situaciones de verdad de miedo. O sea, tiene que haber un bombardeo a Irán. O sea, tiene que haber algo, ¿no? La gente no le agarra miedo porque sí. La agarra porque hay noticias, hay cosas que hacen que el mercado empiece a tener miedo. Y ahí es cuando quiere comprar opciones. Si nosotros queremos vender opciones en esas situaciones, lo que tenemos que entender es cuál es la situación que nos genera clientes. Que aparecen los clientes con miedo dispuestos a pagarnos las opciones, que nosotros queremos vender caras.
porque si no, no va a haber clientes. Entonces, en esa situación, sabemos que vamos a estar operando entre las malas noticias, no va a haber buenas noticias. Tenemos que ver en los grupos que la gente está pesimista, que cree que a Milei lo sacan en helicóptero o que cree que, no sé, que gana el kirchnerismo o que la Argentina está vendiéndole la Patagonia a Israel, no sé, algo tiene que haber que la gente diga, che, esto se va a la B y por eso estoy dispuesto a comprar primas. Lo mismo pasa en el Standard Poor's, ¿no? Tiene que pasar algo, la inflación, ¿no? Está desbocada. Entonces, y esto es importante, porque varios me mencionan la situación como decir, bueno, yo vendí prima, pero ahora estoy dudando. Y bueno, claro, te estás poniendo, o sea, vos, la situación es esa, te estás poniendo en una situación en donde, por eso digo que es importante entender cuál es el negocio de uno, ¿no? Uno está vendiendo un seguro a la gente que cree que vamos a chocar. Entonces, una vez que uno entiende ese negocio, entendemos otra cosa, que ese es un buen negocio, solo si lo cobramos caro. No es una cuestión de vender puts, es una cuestión de vender puts caros. Yo tengo un amigo, creo que sigue siendo amigo, que tenemos un negocio de campo, después sigue estando chico, más chico el negocio, pero sigue estando, entonces, él no, pero el campo, y al final me acuerdo que en algún momento yo le decía, no, mira, el negocio del campo que tenemos acá, este campo es, en ese campo lo arrendábamos, es arrendarlo barato, no es arrendar el campo me da lo mismo, me gusta si es barato, si es caro no me da lo mismo, no lo quiero. Él decía, pero es el mismo campo, sí, pero más caro. Más caro no hay negocio. Esto es lo mismo, ¿no? Un Mercedes-Benz a 10.000 lo compro, a 100.000 no, me parece caro. Esto es lo mismo. Yo los puts los vendo, pero a un precio caro. Barato no los quiero. Yo creo que a veces plasmar, ponerlo en términos de un negocio más tangible nos ayuda, no al negocio en sí, al contexto del negocio, al entender lo que estamos haciendo y al entender cuáles son los límites, ¿no? Es decir, bueno, ¿en qué momento realmente me equivoqué? O por qué lo quiero vender tan caro, o por qué no vendo a mercado y listo, ¿no? No. El otro día, ya hace un tiempo, escuchaba en algún grupo a alguien, o leía, mejor dicho, que decía algo como, bueno, yo cuando quiero operar, opero a lo que esté en el mercado, porque a mí lo que me interesa es tomar la posición. No está mal, son ideas, no sé cuál es como digo, su ventaja y demás. Pero si vos tenés un restaurante y vos todos los días una parrilla y todos los días tenés que comprar carne, y vos tenés que saber el precio de la carne. No es lo mismo que te cobren 15.000 a que te cobren 25.000. Que te equivocás ahí, a mí me puede pasar una vez, pues no sé ni el precio de las cosas, pero me pasó una vez. Pero si vos de eso haces tu negocio, eh, vas a terminar fundiendo. Esto es lo mismo. No es yo vendo porque quiero tener la posición vendida. No, yo vendo porque quiero tener la posición vendida cara. Entonces, bueno, eso en los sell-off funciona. Un segundito. Perdón. En los sell-off ese negocio funciona. Es un negocio en particular, por eso lo dimensiono un poco, porque es un negocio que hay que tener ganas de vender primas en ese momento. Eh, Después hay otros. El que acompaña la tendencia está buscando otra cosa, otro fenómeno. Va a estar en otra situación, ¿no? Entonces, que, cada uno tiene su ventaja, ¿no? El que opera las tendencias, por ejemplo, yo opero opciones sobre futuros y futuros, ¿no? Entonces, bueno, uno cuando opera una tendencia y quiere tomar una tendencia, ¿qué tiene que pensar? Cuando quiere agarrar el principio de la tendencia. Bueno, en el principio de la tendencia tampoco hay mucha necesidad. No hay una desesperación por el activo. Más bien todo lo contrario. No, ¿qué decían en octubre, noviembre, del crudo? No, hay de sobra crudo. El Goldman Sachs decía que el precio era 35, en ese momento estaba 50, 52, el precio era 35, a largo plazo sí, quizás suba, pero ahora es para abajo. Ese tiene que ser el discurso, ¿no?
trigo, el trigo sobra, lo tiene cualquiera, el maíz sobra, la soja sobra, todo sobra hasta que falta. Entonces, por ahí eso tiene más que ver con la macro, es otro tipo de ventaja, es otro tipo de edge, ¿no? De ventaja competitiva. Las noticias, con las noticias pasa mucho, porque la gente se enfoca mucho en la noticia y en cómo el mercado va a interpretar la noticia, y sin entender dónde está el mercado en ese momento. No sin entender porque no les da, porque no tienen la experiencia. No, porque no hacen el laburo, leen el Infobae. O sea, entonces, si vos decís, también es verdad que uno no sabe a veces cuál es el trabajo, decir, bueno, ya voy a trabajar, ¿cuál es el trabajo? ¿No? Eh, entonces, bueno, pero para eso está este grupo, entre otras cosas, ¿no? Pero decir, bueno, ¿qué pasa con el grupo? Hay miedo en los precios. O sea, estamos viendo que hay una situación de miedo, o sea, que los precios están disparados, los bases y demás, o es un relato de Infobae, que qué sé yo, interpretaron eso. Eh, pero bueno, hay muchas ventajas. Estas, por ejemplo, que yo digo macro, yo nunca las pude llevar a una estadística, no lo sé, o sea, miro mis operaciones y me da resultado y las sigo haciendo, pero es más difícil, ¿no? Todo un poco más difícil que decir, bueno, por ejemplo, como decía antes, los Fair Value Gaps es algo que corres tu código ahí, qué sé yo, y te da el número. En cambio, otras cosas son más difíciles. Eh, pero bueno, en el principio de una tendencia, como decía, uno lo que busca es comprar y que después los fondos entren y lo empujen el precio. La única forma de ganar plata es que venga alguien después a comprar lo mismo más caro, o sea, no hay otra forma, si uno compra, ¿no? Y para vender lo mismo, tiene que aparecer alguien con miedo y venderlo. Eh, con lo cual, bueno, a mí, por lo menos, yo me acuerdo que a mí me pasó de estar en el piso primero, entonces como que siempre lo vi como un negocio, como el que tenía enfrente era el que me estaba vendiendo, ¿no? Nunca lo vi tan virtual, pero a veces la virtualidad esta creo que nos hace alejarnos un poco de que atrás hay una realidad y un tipo con miedo o un tipo que está buscando ganar más dinero y que en algún punto son los que nosotros necesitamos para ganar, ¿no? No es una vela simplemente que se mueve. Eh, Así que bueno, eso llegamos al final de la presentación. Así que ahora dudas, consultas, y ya de la presentación o del curso en general, ¿no? Nico, ¿cómo va? Sí, señor, ¿cómo va? Cuando operas Fair Value Gap, ¿tenés alguna Sí. temporalidad preferida? Por así decir, si es diario mejor, si es, no sé, semanal o más chicas No, también. no uso diario, pero podría funcionar otra, sí. Pero yo uso diario por un tema de, no sé por qué, por facilidad, creo. Yo generalmente miro los gráficos semanales para entender un poco más. Hay quien recomienda, y yo creo que muy acertadamente, que vos tenés que analizar un gráfico de mayor grado en el que operás. O sea, si vos operás diario, analizar semanal. Si operás, no sé, intradiario, analizar el diario para operar en 2 horas, 1 hora, 10 minutos. Como que es algo muy válido porque te da otra perspectiva. Eh, en el Fair Value Gap yo creo que lo pueden mirar diario, tranquilamente, y después es algo como que uno lo tiende a operar, si se puede, intradiario. O sea, lo que tratás de buscar es el momento en el día, ¿no? Pero yo generalmente trato de operarlo a la mañana, eso. O sea, abre el mercado y alguna vez meteré la orden así, pero siempre como que sondeo un poco qué está haciendo el mercado, ¿no? Pero también eso, bueno, hay que medirlo, pero no le aplico un gran filtro, honestamente. Miro que el mercado tenga un poco de fuerza. Y después tomar una decisión, como digo, planificarlo antes es clave. O sea, ahí te vas a evitar errores. Por ejemplo, no sé, se va a cerrar el gap y vos te fijás si faltan 20 puntos y no sé, en vez de comprar un spread, compras una opción out the money, porque decís, cuando esto se dispare, se vuela. Y claro, tarda todo el día en cerrar y la opción out the money que compraste en 10 vale 2 y cierra en 4. Y al final
le pegaste al patrón y perdiste plata. Ese es un gran ejemplo que pasó hace pocos días de cómo hacer de dos cosas buenas una mala, ¿no? La planificación un poco trata de evitar esas cosas, ¿no? O sea, uno lo que busca es... Bien, y te hago una más, nada que sí, ver, pero te me echo con el tema acciones, el tema puts. Por ejemplo, viste, esta semana se está viendo que las tapas, como le dicen, las más bajitas en Galicia particularmente, hablando de mercado local, sí, las 4.600 las bases nuevas que abrieron, que subieron una barbaridad. O sea, tapas sí, que vos las ves y decís, o sea, la verdad que están muy lejos todavía. sí, O sea, yo para darte una idea, yo tengo, no sé, tengo compradas de 5.500 6.100 tengo 30 en total comprados y claro. tengo vendido abajo 40 creo, y estoy empezando a repreguntarme si estoy haciendo bien, porque las que están subiendo me está empezando, todavía no pierdo, pero me está empezando a llamar la atención. Claro. Siempre debería ser así, que las OTM suban muchísimo más que las ATM o sea, Sí, a ver, hay que O entender sea, ¿qué ahí, sentido tiene? Porque si el precio no llega, es todo ahí está. prima perdida para el que las compra. Pasan dos o tres fenómenos. Mira, uno, eh, pensá esto, todos los traders que están operando, las tapas no las miran por volatilidad. Los traders vemos las tapas como un costo del seguro, que decís, vale 10 pesos, vale 15 pesos, vale, en el caso de Estados Unidos vale 20 centavos, vale 30 centavos, ¿no? No estás mirando si la volatilidad es alta o barata. Obviamente que eso te lleva a una curva de volatilidad. Pero el trader está vendiendo y cubriéndose. Entonces tiende a comprar las tapas. Eh, Casi que como obligado. Entonces eso hace que las tapas, digamos, los extremos de la curva, tarden más en bajar. Eh, Muchas veces bajan antes, primero las otras y después siempre son más reticentes, porque es siempre la que se va a estar operando para cubrir. Con lo cual es esperable que tengan un movimiento más lento. Y después cuando abren, en el caso de Argentina, ya porque estas son cosas más locales, que abren nuevas bases, ¿viste? Primero acorralan a todo contra las cuerdas y después abren nuevas bases, entonces salen todos desesperados a tratar de cubrir sus posiciones y eso hace que te la suban, sí, hace que te la suban. Hay que tener cuidado con estar muy vendido en esas bases porque una suba de la volatilidad te la sube fuerte, sí. Generalmente yo conozco, que vendía muchas en los extremos y generalmente funciona, en la realidad funciona. Y en Argentina, que no tenés mucho límite, porque en Argentina encima te aprovechás de los giles que hay en el mercado, pues, digo, las sociedades de bolsa, ¿no? Que te pone por ahí un límite por monto, no por descubierto. Te dicen, vos podés vender, no sé, vos por cualquier cosa, 1.000.000 de pesos. Y claro, vos vendés 1.000.000 de la 11.000, 1.000.000 de la 4.000, es mucho más que 1.000.000 de ATM. Con lo cual el incentivo es a que vendas 1.000.000 de las fuera del dinero. El problema es que cuando el papel se mueve o ni se mueve, sube la volatilidad, las fuera del dinero te van a sacudir. Por eso los incentivos están mal en el mercado. Pero bueno, es lo que hay. ¿A qué voy con esto? A que conozco gente que vende mucho, funciona, hasta el día que no funciona. Por eso hay que tener un cuidado impresionante. Porque conozco mucha gente que un día no funciona. Entonces, hay que tener cuidado con vender muy fuera del dinero. ¿Suele pasar? No. Pero, por ejemplo, ahí, no sé, acordate la situación de las PAS o momentos así, el mercado se puede poner. O por ahí no tan. Pensá que esas cosas uno por ahí se las ve venir, entonces uno se puede llegar a cubrir, se podría haber cubierto, es una decisión. Pero uno tiene que estar protegido ante los cisnes negros, ¿no? O sea, la noticia que nadie se espera, qué sé yo, no sé. Un día uno está así, puede pasarle algo a Milei, puede pasarle algo a Caputo, no sé, puede pasar cualquier cosa. Entonces, uno tiene que estar, la cuenta tiene que estar preparada para eso. Eh, no sé, tiene un ejemplo. Yo estaba vendido a una cuna en el crudo. Y bueno, viste, bombardearon Irán. Pero bueno, yo lo tenía más o menos contemplado el tema, no es que pero tranquilamente el movimiento podría haber sido más grande, por eso, bueno, más allá de la operación en sí, pero quiero decir, uno tiene que pensar que estas cosas
pueden pasar tranquilamente, ¿no? En el caso de Galicia harán otra, pero digo, en cualquier mercado que opere pueden aparecer cines negros. Compraste una farmacéutica y aparece una vacuna que genera cáncer, ¿viste? Vale la mitad mañana. Hay que tener cuidado con los Nico, descubiertos. Sí. no sé si te paso una pregunta. ¿Cómo Sí, estás? claro. Bueno, ¿verdad que voy a ¿Sabes? hacer la... Tengo una duda como